A ver, pensemos en un tamal. Es masa, relleno, una hoja. Pero ¿qué pasa si les digo que un tamal puede ser mucho más que eso? ¿Qué pasa cuando deja de ser solo comida y se convierte en el motor de un imperio? Hoy vamos a desentrañar la historia de cómo un platillo tradicional se transformó en algo muchísimo más complejo dentro de la iglesia, la luz del mundo. ¡Wow! Esta frase lo dice todo, ¿no? El tamal dejó de ser comida, se volvió moneda espiritual. Es que te obliga a preguntarte, ¿cómo? ¿Cómo algo tan de todos los días como un tamal puede terminar valiendo no en dinero, sino en obediencia, en fe? Y esa es justamente la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a meternos de lleno en la crónica Los tamales de la fe para ver cómo se fue armando este sistema paso a paso hasta que la devoción de la gente se convirtió, pues, en una maquinaria de dinero. Ok, empecemos por el principio. Porque todo sistema, por más complicado que parezca, siempre tiene un origen. Y en este caso, fíjense, todo arrancó de una manera que parecía, pues, de lo más inocente, casi práctica. No fue una revelación desde el cielo, sino un problema bien terrenal. Miren, estamos en los años 70, 80. La iglesia está creciendo, y a lo grande. Más templos, las giras del líder, propiedades. Pero, ¿qué pasa? El dinero de las ofrendas, lo que daba la gente, pues simplemente no alcanzaba. Y ahí, de esa necesidad, surge la solución. Oigan, ¿y si vendemos comida? Una idea que parecía resolver un problema de dinero, pero que con los años se convirtió en la columna vertebral de toda su economía. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Ojo con esto. La venta de tamales, de pozole, lo que fuera, no nació de una visión espiritual ni nada por el estilo. Fue una estrategia de negocios pura y dura. Entender esta diferencia es fundamental para descifrar todo lo que vino después. Ok, entonces tenemos una solución financiera. Pero, ¿cómo se convierte eso en una máquina de control? Bueno, ahora vamos a ver la receta. Porque la genialidad de este sistema, si es que se le puede llamar así, es que era increíblemente simple. El proceso era, miren, engañosamente fácil. Paso 1. Se anunciaba una actividad espiritual. Paso 2. Se le decía a ciertos grupos de mujeres que tenían que cocinar. Paso 3. Se les ponía una cuota mínima de venta. Y aquí, atención, vienen los 2 puntos que lo cambian todo. El dinero que se juntaba jamás se auditaba, nunca. Y 5. Si a alguien se le ocurría preguntar algo, mal visto. Simple, ¿verdad? Y por eso mismo, tremendamente efectivo. Y claro, esto lo cambia absolutamente todo. Porque ya no estamos hablando de una kermés, de una venta de comida de domingo donde la gente ayuda porque quiere. No. Esto se presentaba como una oportunidad para servir a Dios, pero en la realidad era una orden. Así que participar no era una muestra de generosidad, era una prueba de obediencia. Y aquí es donde la cosa se pone, donde entra el control psicológico. Si alguien no llegaba a su cuota, si no vendía suficientes tamales, no le decían, oye, eres mal vendedor. No, le ponían una etiqueta. Estás frío en la fe. Así, de repente. Un tamal que no se vendía pasaba a ser un termómetro para medir qué tan espiritual era una persona. Imagínense la presión. Pero la cosa no paraba ahí. Si a alguien se le ocurría dudar, ¿no? Oigan, ¿otra vez venta de comida? ¿Tantas seguidas? La presión subía de nivel. La acusación era directa. Es que no amas la obra. O sea, cualquier pregunta, cualquier duda, se convertía en una prueba de que no querías a la iglesia. Una forma muy efectiva de callar cualquier debate. Y esta era el arma final, el golpe de gracia. Si alguien iba un paso más allá y preguntaba, bueno, ¿y a dónde se va todo este dinero? ¿Quién lleva las cuentas? La respuesta era un ataque directo a la identidad como creyente. Eso es falta de espíritu. ¡Pum! Se acabó la conversación. ¿Quién iba a querer ser acusado de eso? Ok, entonces ya tenemos el sistema funcionando a toda máquina. El dinero entraba y entraba. La pregunta obvia es, ¿a dónde iba a parar todo eso? Y bueno, aquí es donde vamos a ver la brecha, la distancia abismal entre la gente que trabajaba y la gente que disfrutaba de ese dinero.
Y claro, el método fue evolucionando, se hizo mucho más sofisticado. Empezó con tamales, pero luego ya era pozole, tacos, y de ahí saltaron a organizar rifas, a pedir colectas especiales para cualquier cosa, y hasta inventaron un concepto que es una joya: las donaciones voluntarias obligatorias. O sea, una red para juntar dinero que se hizo cada vez más grande y más diversa. Y la justificación era siempre la misma, ¿eh? Todo esto es para la obra de Dios. Pero como dice la crónica, y es una frase durísima, Dios nunca dio recibos. El dinero entraba a un hoyo negro, un sistema totalmente opaco. Cero rendición de cuentas para los miles de fieles que lo generaban con su sudor. Y al final el resultado es este contraste, que es brutal. Por un lado, tienes el esfuerzo de miles de personas vendiendo comida, trabajando gratis, y por el otro, la acumulación de una riqueza increíble por parte de la familia del líder. Hablamos de ranchos, de mansiones, joyas, hasta aviones privados. Dos mundos completamente diferentes, financiados por la misma gente. Pero a ver, volvamos al punto clave. ¿Cómo es posible que la gente participara en esto por décadas? ¿Qué los movía? Bueno, la respuesta es que lograron transformar la fe y la comida en una especie de moneda, una moneda espiritual. A ver, vamos a ponerle nombre y apellido a esto. ¿Qué es una moneda espiritual en este contexto? Es cuando un acto de devoción, como cocinar para la iglesia, se transforma en otra cosa. Se convierte en una herramienta. Una para medir qué tan obediente eres y al mismo tiempo para generar un montón de dinero que nadie supervisa. El tamal ya no era un simple tamal, era literalmente una prueba de lealtad. Imaginen a las mujeres que cocinaban. Se les enseñó a meter un ingrediente extra en la masa: la culpa. Les metían en la cabeza frases como: si no vendes, le estás fallando a Dios. O si no cooperas, es que no eres fiel. Ese era el verdadero motor emocional que aseguraba que las cuotas se cumplieran sin importar el costo personal, el cansancio, nada. Y con este modelo, la transformación fue total. La iglesia, en la práctica, empezó a operar como un negocio, y el altar, ese lugar que se supone es lo más sagrado, se convirtió funcionalmente en una caja registradora. Y con esto llegamos a la parte final de esta historia, el legado de este sistema y, sobre todo, el costo humano. Porque ¿qué pasa cuando una estructura tan bien armada se enfrenta a su peor crisis? Uno pensaría que con el arresto del líder, de Naasón Joaquín García, todo se vendría abajo, ¿no? Que el sistema se detendría. Pero lo más sorprendente, lo que dejó a muchos helados, es que no se detuvo. La maquinaria financiera era mucho más grande que el hombre que la dirigía. Y ahí se dio lo fuerte que era la estructura. Porque los tamales se siguieron vendiendo, las cuotas se siguieron imponiendo, las mujeres siguieron cocinando y los fieles siguieron pagando. El negocio ya no dependía de una sola persona. Era un sistema que se movía solo. Y aquí está quizás la verdad más dura, la más dolorosa para muchísima gente. El darse cuenta de que su fe, una fe sincera, una devoción real y años, décadas de trabajo gratuito, no se usaron para construir una obra para Dios, sino un imperio para una familia. Es el choque brutal entre la pureza de lo que creían y la cruda realidad del dinero. Y cerramos con esta pregunta, que va mucho más allá de este caso particular. Es una pregunta que nos deja pensando sobre esa línea, a veces tan delgada, entre la fe y las finanzas, entre la devoción y el negocio. ¿Qué pasa cuando lo más sagrado se administra como una corporación? ¿La respuesta? Bueno, la respuesta queda resonando.